Bueno, ¿qué onda, Sergio? Hola, Bienvenido a nuestro videocast, porque ya me regañaron que no es podcast. es video, pero ¿por qué la diferencia? Yo pensé que era podcast para Eh, invariablemente, ¿no? yo también, y me dijeron, no, es videocast. Consulté, supuestamente un podcast es solo auditivo, Mm, solo de audio, y es como que una serie, o sea, tiene que ser una serie, o sea, no puede ser ujú, nomás un capítulo y ya, tiene que ser como que haber un seguimiento. ya. Y el videocast es lo mismo, pero con video, ¿no? Pues ya sabes que les encanta inventar terminología nueva todo el tiempo. Millennial. Bueno, es que ya no, ya ni siquiera es millennial, ya es como Z, o no sé sí, cuál sea sí, la. generación Z o founders también, ¿no? Les ¿Cuál es la dicen. Founders? Es la misma. Ah, ok. Es- Nacidos en el 99. y sí cambia bastante por tan poquitos años. La mentalidad y la tecnología cambia Sí, radical. sí. Oye, pues la intención de invitarte aquí al programa pues es tratar varios temas. A mí me gustaría que nos hablaras un poco sobre tu experiencia en estos tiempos de pandemia. Como administrador, pues mucha gente sabemos que tienes tu bar, Ujú. que es un bar que apoya bastante al arte, a la cultura. Y pues, ¿cómo ha sido tu perspectiva no tanto como en sí el negocio de tener un bar, Ujú, sino de la gestión cultural que haces dentro de él, ¿no? Que es como que yo, ujú, yo pienso que esa es como que tu columna vertebral del bar, la gestión que está haciendo todo el tiempo de ujú. exposiciones, promover artistas, apoyarlos. Ujú. ¿Cómo ha sido en esta época de pandemia? Pues mira, yo creo que como todos los espacios de ese tipo, los meses posteriores a que se decretó la contingencia el año pasado, por ahí de marzo, abril, pues fue muy complicado porque pues se tuvo que cerrar, ¿no? Todos los espacios tuvimos que cerrar. Todo el giro, ¿no? El giro de hostelería, restaurantes, bares, cafés, se tuvieron que cerrar durante un espacio de casi 2 meses, ¿no? Más o menos. Y pues bueno, nosotros, en nuestro caso teníamos ahí una agenda, una programación de actividades culturales y artísticas que se tuvo que cancelar o posponer. Y además pues se tuvieron que gastar los recursos que se tenían para esas propuestas para pues, seguir pagando sueldos, ¿no? Del personal. Entonces pues bueno, la prioridad era esa, seguir sosteniendo la fuente de ingresos y pues lo demás pues pasa a segundo plano, ¿no? Entonces por ejemplo... un ejemplo así muy claro fue que teníamos una serie de fondos para un proyecto que se llama El Tarot de la Taberna, que estamos haciendo con el artista visual Miguel Canseco, con textos de Julián Herbert, que es hacer un mazo de tarot de Ah, sí, cero. sí vi las fotos. Sí, es un proyecto muy bonito y que se ha llevado ya mucho tiempo porque pensamos que era más sencillo y no ha sido nada sencillo. Miguel Canseco, que es ilustrador. Ah, tiene mucha profundidad No, el tarot. sí, bueno, Miguel es un experto, es psicólogo, artista visual y ahora es tarotista, ¿no? Suma. Y pues está muy clavado en el tema, ¿no? O sea, ha estudiado mucho, incluso en alguna ocasión me comentó que él quiere, hay una universidad en Italia sobre el tarot, ¿no? Fíjate. Te licencias de tarotista, ¿no? O sea, recibes Está, un está, está título. locochones. Sí, 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 porque pues, bueno, en Italia es en Milán es el origen del tarot, ¿no? Entonces, pues él ha estudiado de una manera muy profunda como artista, como profesionista de la psicología, porque él dice que el tarot puede ser una herramienta del psicoanálisis bien empleado, ¿no? Y entonces lleva 7, 8 años estudiando el tarot. Habrá que invitarlo porque yo no soy muy partidario del psicoanálisis. Pues, Pero me gustaría invitarlo. estaría muy bueno Para que ver qué, sí, a ver qué porque es rollo. un personajazo, ¿no? Es bueno. Oye, pero Pero entonces se les paran los recursos para artistas, los detienes. sí, pues ¿Y qué hicieron? Pues pagas personal, pagas plantilla y hubo alguna estrategia como de supervivencia, porque pues es tu modus vivendi, ¿no? Oye, pues el sí, bar se paró y ¿qué hago? Tengo que pagar sueldos y luego pues sí, fue eso, así, pues a esperar. a esperar y ahí con los ahorros que se tenían, pues ahí vas solventando, ¿no? Te digo, pues nos gastamos todo el dinero para la impresión de ese tarot, se tuvieron que gastar
en la contingencia, ¿no? Para pagar los sueldos. Y ya después que se pudo abrir, que se decretó la reapertura, pues tú sabes que hemos estado como operando en 50% y Claro. con las medidas. Y además yo sí creo que no hay mucho movimiento la gente no sale tanto a divertirse. Ahorita un poco más, pero Hay mucho miedo, hay hay mucho mucho miedo. miedo, ¿no? Porque sí Entonces, hay, o sea, sí hay trabajo, sí hay sueldos, sí, hay la necesidad de salir a sí, desestresarse, así es. pero pues está el miedo y además las restricciones de los horarios y las limitantes de la distancia, ¿no? Sí, y también que se satanizó, ¿no? Se sanitizó y satanizó, ¿no? Además, porque, no sé si te acuerdas que había un listado de la comunidad médica de Texas que se volvió muy famoso, pero lo publicaron varios medios internacionales, donde ellos decían, había una escala, ¿no? De riesgo, ¿no? En donde el menor riesgo de contagio era pues el espacio público abierto y pero con poca Ah, sí. gente, ¿no? Y que el mayor era en el supermercado, ¿no? No, los bares, era cines, o sea, el cine estaba arribita y al final los bares, ¿no? Entonces, O sea, los bares era el que menos riesgo había. no, el que más Ah, ok. riesgo tenía, ese fue lo que ellos dijeron, ¿no? Ok, ok. En un bar ni te pares, ¿no? Entonces, a partir de esa publicación, muchos medios en México y en otras partes del mundo empezaron a utilizar, pues a satanizar, ¿no? A decir, pues ahí es donde ni salgas, ¿no? O sea, pero yo lo siento más como un tema Yo pienso que te puedes contagiar más en muchísimos, o sea, en claro, otros lugares, no sé, en el camión, en sí. transporte público. Pero eso ya lo sabemos ahora, ¿no? O sea, incluso se ha estado diciendo que es mucho más. Pues nosotros sí, pero hay mucha gente Sí, que todavía hay no, que mucha gente todavía que dice, no. no, es más seguro, no, espero que no, pero puede haber gente que piensa que es más seguro ir a un transporte público que ir a un bar, ¿verdad? Sí, digo, y un bar por decir uno de los espacios para ir a socializar, ¿no? Pero puede ser un café, puede ser una Ah, claro, pizzería, un puede ser un restaurante. restaurante, ¿no? Pero además yo creo que luego esas decisiones o ese catálogo que luego detonó decisiones tienen más que ver con una tema de la culpa, ¿no? O sea, ¿qué voy a castigar primero? ¿O qué me voy a restringir yo como persona? Pues la diversión, el ocio. Ok, Entonces, porque no está bien divertirse. Si estamos en medio de una pandemia o en medio de un problema pero pues eso, bueno, eso es una idea tal vez errónea, ¿no? pues Porque pues, o claro, que sea, viene de la religión, ¿no? El sentimiento de ah, ok. culpa, ¿no? Los sentimientos de culpa pues, son cristianos, Y realmente refleja que no hay un análisis de cómo afrontar la pandemia. O sea, yo entiendo que pues estamos en pañales para descubrir cómo afrontar una pandemia, sí, pero pues si ya, o sea, tienes ese conocimiento de poder decir dónde están los contagios, cómo tener el cuidado. Por ejemplo, a mí en lo personal, no sé si esté mal, pero se me hace absurdo el tomar la temperatura, ¿verdad? O sea, una persona que tiene calentura, no sale, pues no, 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 te no. sientes mal, ¿verdad? Sí, O no, sea, no, no tienes fuerzas para andarte divirtiendo, que ¿eh? creo que es más como que por una cuestión de generar esa conciencia de, mira, estamos revisando, Sí, ponte tu cubrebocas, bla, bla, bla. Em, no sé, o sea, pienso que si se hubiera hecho un mejor trabajo em, buscando referencias con otros países de cómo la afrontaron, ujú, económicamente nos hubiera pegado menos, sí, porque pues hubo un tiempo, como tú dices, esos 2 meses de sueldos, que hubo también despidos y hubo, sí, y hubo quiebra de negocios sí, y hubo gente que dejó de pagar la renta o se quedó sin comer pues eso si lo ves a escala nacional, pues es peligroso, ¿verdad? claro, Porque pues hay estrés, hay frustración, puede incluso hasta haber violencia por, por, sí. por esa cuestión. Pues yo he escuchado que más o menos el saldo hasta ahorita es más o menos el 25-30% de los restaurantes, de las unidades económicas, ¿no? Porque pues engloba todo, ¿no? Desde una fondita, un puesto de tacos hasta un restaurante formal. Ok, El 25% de todas esas unidades económicas del giro han quebrado. trono, Ya está no, cabrón. es mucho, Y, ¿no? y además ahí también se aumentó la violencia en casa. O sea, porque Además, muchas familias estaban habituadas a tener un rol familiar donde pues el esposo sale, trabaja, se desestresa, la esposa también, sea quien trabaje, había una forma de liberar ese estrés ujú, y tenían ya como que una dinámica establecida y de repente salen de esa zona de confort o de su, ¿cómo se podría decir? Su
No es un ritual, es su... Pues su rutina, Sí, su rutina, exactamente. De su ritmo de la vida. cotidianidad. Sí, Ajá. te sacan dice un amigo que es como si le cambian, si vas en carretera y le quieres cambiar las llantas al carro en carretera, ¿verdad? Ajá. Pues te está canijo. Sí, Entonces, aumenta violencia, aumenta el sí. estrés, el rollo de las clases en línea, etcétera. Sí, eso además de los espacios habitacionales, ¿no? O sea, luego esas tomas de decisiones de quédate en casa y ahí trabaja y ahí pásala a gusto, o sea, disfruta tu estancia en casa. ¿Quién lo está diciendo, no? Porque en México hay un gran porcentaje de la población, la mayoría de la población vive en casas de interés social que además fueron construidas bajo condiciones poco dignas, ¿no? En metros cuadrados Claro, son muy viven chiquitas, hacinados y hacinados. pues se les Imagínate, acaba el agua, no sé. claro, pues imagínate una familia de 5 miembros en una casa de 60 metros cuadrados, ¿no? O sea, el estudio, ¿no? La cabina y el área de grabación. Y ahí viven 5 personas. Y Entonces, baño, y todo. todo, ¿no? Y ahí están los cuartos y ahí están las áreas Sí, comunes, está ¿no? canijo. Entonces, pues no es posible que le pidas a esa gente que se quede en su casa porque pues pasa esto, ¿no? Problemas de violencia familiar y luego además dices quédate en casa, pero también te cierran los espacios públicos, ¿no? No vayas al Exacto. parque, no vayas a la plaza, entonces No vayas al restaurante. sí, sí, pero además, o sea, todo esto, pues ya teníamos ejemplos en el pasado, en la historia, de cómo se resolvieron los temas o sea, no sé, la pandemia de 1917 y 18, la fiebre española, sugirió luego que con lo que se estaban enfermando era con los lugares cerrados y estar en espacios poco ventilados. Entonces, pues eso generó la vivienda contemporánea, ¿no? O sea, los arquitectos empiezan a diseñar estas casas con Jardines grandes, sí, abiertos. los baños, con ciertas condiciones, vaya, revolucionó la, La arquitectura. la arquitectura y mucho tiene que ver con la ventilación y las entradas de aire, ¿no? De aire natural a las casas. Entonces, pues ya lo sabíamos, ¿no? O sea, ya era como, ¿Qué crees que se debería hacer diferente en este combate contra la pandemia en el rubro de los negocios, ¿verdad? Pues tienes tu bar. ¿Tú qué crees? O sea, ¿qué te gustaría que fuera diferente? pues yo pensaría que todos debimos haber trabajado, todos, o sea, la sociedad, el Iniciativa gobierno, privada, pública. IP, en generar la conciencia de que vamos a seguir haciendo nuestras actividades normales, pero bajo ciertas condiciones, ¿no? O sea, ya no, estos protocolos de saludo, de beso, la higiene de manos, la ventilación de los espacios, o sea, vaya, como generar una gran estrategia de comunicación para poder cambiar esa forma de pensar y entonces dejar de hacer ciertas cosas que veníamos haciendo como humanidad. Pero fue lo Y que se hizo, ¿no? pues no, porque lo que se hizo fue, pues sí un poco, pero además enciérrate, ¿no? Cuando en lugar, Ah, ok, ok, en ok. lugar de eso, vamos a seguir haciendo nuestra vida, que fue lo que hizo Uruguay, ¿no? Por ejemplo, O sea, Uruguay y sigue otros países, viviendo bajo estos esquemas. sí, bajo esos esquemas, no te abraces, no te saludes, o sea, si vas a salir a comer, pues sí, ve, sal, apoya, pero pues no, evita el contacto físico, ¿no? Y aquí creo que, o sea, además de eso, de que sí se pidió eso, Y ganó el miedo, o sea, ganó el... sí, No, si hacemos eso se puede salir de control. sí, Mejor regúlalo súper disciplinariamente, sí. así enciérralos y salió contraproducente, ¿verdad? Sí, eso además de que ahorita que mencionas el miedo, hay mucha información, ¿no? Mucha información que generó pánico y que no necesariamente era información errónea. Real. No, Ah, bueno, o ok. sea, era información real, pero la manera en como, mira, una En vez cómo lo dicen. había una entrevista ahí de la ministra de Salud de Argentina que decía que los medios comunes y corrientes estaban tomando los artículos de divulgación científica que se iban generando y que permanecen regularmente en un espectro, en una base de flujo de comunicación Bajo. sí, al que nada más acceden los mismos científicos, ¿no? Ok. Pero como estábamos todos tan ávidos de informarnos y los medios de comunicar lo que fuera sobre la pandemia, los reporteros y los medios, los editores empezaron a sumergerse
en ese mundo de publicaciones especializadas y técnicas. Ok. Y entonces agarrabas un... Qué bueno, porque es el deber ser. Sí, está bien, nada más que agarrabas un artículo de difusión científica sobre el comportamiento del coronavirus en la sangre de un elefante, lo que sea, estoy inventando, ¿no? Ok. Pero que es un estudio de 150 páginas. Específico de una sola cosa que Sí, nomás aplica en y cierta forma. y que les sirve a un científico que está del otro lado del mundo, que necesita rebotar esos contenidos con este otro científico, pero si tú, y que son libres, están libres, ¿no? Hay, pero si tú, periodista o editor del New York Times, agarras ese contenido Lo y puedes quieres, transgiversar en información. pues, y no con dolo, simplemente que a la hora que resumes 150 páginas para hacer una nota, Con ignorancia. pues y si ahí dice, el COVID se transmite también por el semen, que fue como uno del escándalo, ¿no? Pues sí, pues igual que la gripa, igual que cualquier otra cosa, o sea, Pues sí. todo el cuerpo está contaminado, ¿no? Entonces, pues ya, lo hiciste como amarillo, ¿no? Y como eso, pues un montón de cosas. Entonces, Qué peligroso. pues yo creo que sí, la información, ¿no? Como humanos estamos tratando como de entender qué contenidos sí debemos consumir y cómo consumirlos para evitar el pánico, ¿no?